Avui em trobo a la biblioteca de la Sagrera amb els nous aspirants a booktubers de la facció dels booktubers. Hola, nois! Hola! I estem aquí per parlar sobre el curs de booktubers de Biblioteques de Barcelona que heu estat fent aquestes setmanes i vull saber, primer de tot, com veu arribar aquí a fer aquest curs. Presenteu-vos i digueu-me com veu acabar aquí. Hola, me llamo Lidia y junto a mis amigas Marta y Alexia, que están ahora mismo en la cámara, nosotras estábamos haciendo un ejercicio para trabajar la caseca y bueno, trata sobre la literatura. En la literatura encontramos que una de las maneras de comunicarse con la gente era siendo booktuber y mirando book trailers. Nosotras decidimos que para el final de nuestra exposición haríamos un book trailer y para eso decidimos hacer este cursillo que gracias a Marta podemos encontrar a Barcelona Activa y decidimos apuntarnos. El primer día que vinimos las tres estábamos un poco nerviosas ya que faltaba también una cuarta compañera que al final no se ha decidido apuntar, pero bueno. Al llegar aquí estábamos un poco las tres muy juntas y no hacíamos caso a los demás compañeros y ya está. Empezó la clase y bueno, nos divertimos mucho y aprendimos muchas cosas. Es solamente en un día y casi al final de ese mismo día nos empezamos a hablar con los otros compañeros del curso gracias a Harry Potter y nuestra pasión sobre los libros. I com va ser el vostre primer dia? Bueno, estàvem una mica sorpresa. A més, nosaltres som bastant tímides i doncs en relació amb el trailer va ser més aviat en la part de la pausa, del recreo. I nosaltres hem portat llibres i tal i vam explicar-nos què ens agradava, què no ens agradava. I fer una manera molt, no sé, ens vam encantar. Que bé. I vosaltres? Bueno, jo estava a casa tranquil·lament fent els deures i la meva mare estava investigant per internet, no? I doncs la meva mare em va dir: Alejandro, vine a la meva habitació, tinc una cosa per tu. I jo: vale, mare, ja vinc. I jo vaig allí rezant a veure què serà. I vas entrar i em van dir: què et sembla si t'apunto a la biblioteca a ser booktuber? I jo li vaig respondre: ¿qué es eso? ¿Se come? I ella em va dir: no, és una cosa de booktuber, és una paraula composta en anglès. I jo: youtuber, i parlo de llibres. Vale. I la meva mare em va dir: com t'agrada tant llegir? I jo: vale, sí, m'agrada. I al principi no podia anar perquè vam veure una biblioteca que estava molt lluny. Jo vaig investigar més perquè em feia il·lusió, perquè no es menjava, i bueno, vaig buscar aquesta i vaig venir el primer dia i em va agradar molt. Vale, pues yo me llamo Paula y llegué aquí gracias a mi profesora de catalán que realmente no sé cómo sucedió ese día, que yo estaba tranquilamente en la clase de catalán y dijo: ¿y a quién le gusta leer? No sé qué, y yo fui la única de la clase que se levantó la mano, ahí rápido ahí así. Y me dijo: vale, pues después de clase ven a hablar conmigo porque tengo que decirte una cosa. Y me acompañó una amiga mía y nos dieron el folleto y yo me dije: madre mía, ahora que me apunto o no me apunto. Y se lo dije a mi amiga y ella como que no estaba muy convencida, así, porque no, es muy tímida. Y dije: bueno, pues yo me apunto y a ver qué ocurre. Y me encontré con esas cosas tan maravillosas al llegar aquí y me encantó. Yo creo que un 10 de él. Explica una miqueta en què ha consistit el curs. El curso básicamente ha consistido en ver cómo un booktuber te puede convertir en una gran pasión y en una diversión que transmites lo que lees a un público y puedes conseguir que ese público se interese también por lo que tú has dicho. Y en el curso hemos podido aprender que hay que tener pasión por los libros, las einas necesarias para poder construirte el futuro. También una buena comunidad, porque para sentirte empatizado con ellos, confianza, porque si no tienes esa confianza no puedes ponerte delante de la cámara. Y también tienes que tener la configuración, porque el canal necesita los procesos
y sobre todo lo de ser booktuber es pasártelo bien, porque si no lo disfrutas es una tontería no hacerlo. Estic completament d'acord. Llavors, teniu ganes de convertir-vos en booktubers professionals i començar a gravar els vostres vídeos? Sí. Molt bé, molt bé. I recomanaríeu aquest curs als vostres amics? Sí, esclar. I què els diríeu a les persones que estan pensant, que els interessa la idea aquesta de ser booktuber però no s'acaben de decidir? Què els diríeu? Adelante. Da igual, que prueben suerte y ya está. Que den el paso. Sí. Que confíen en sí mismos y que no hagan caso a la gente. Sí, porque el problema es cuando empiezas a hacer caso, sobre todo al principio, a tus amigos y todo, que te dicen, no, es que ya verás los comentarios, todo, En este momento tienes que ser un poco egoísta y pensar en ti y que realmente tú eres el que se va a poner delante de la cámara a gustar a la gente y no porque unas personas vengan y te critiquen debes dejarte caer, sino que debes también aprender de esa experiencia porque incluso los haters te pueden ayudar a convertirte en un gran booktuber el día de mañana. I una cosa, ara que ha acabat el curs, tots teniu ja un canal de YouTube més o menys configurat, oi? Sí. I com es diuen els vostres canals? Opinando libros. El come libros. M'encanta. It's books. Paula Rowell. Jo no sé. I aprofitant l'espam, el meu canal és Paraula de Misha, si us interessa. Jo, per descomptat, us seguiré a tots, ja teniu el meu follow asseguradíssim. Me n'alegro moltíssim que us hàgiu pogut sentir. Estic convençudíssima que sereu uns molt bons booktubers. Ja ho sou. O sigui que, vinga, força booktuber! Força booktuber!